Dios y Padre nuestro, Señor, así nosotros queremos venir ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder y mirándote a ti, Señor, por agradecimiento a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor es la que en verdad podemos ver en cada instante, en cada minuto de nuestras vidas. Verlo es ya una bendición, porque hay muchos que no pueden ver esa misericordia tuya cada día. Gracias, Señor, porque somos consolados al entender que tú nos amas, que tú estás en medio nuestro, a pesar de las diversas situaciones que a diario tenemos que enfrentar. Padre, en tus manos entregamos este servicio de hoy, que aquí comienza. Y aquí queremos, oh Dios, rogarte a ti para que tu Espíritu sea quien nos dirija. Limpia, guarda nuestras mentes, nuestros corazones, porque te necesitamos para esto. Porque nosotros hacemos nuestro intento. Pero si tú, Señor, no nos das la fuerza y la capacidad para hacerlo, todo continuará igual y posiblemente estaremos viviendo una hipocresía. Padre, te rogamos para que todo sea bajo una base de honestidad, donde nosotros podamos reflejarnos a nosotros mismos desde lo que somos hasta ver todo lo que tú has hecho en nosotros. Cuídanos y guárdanos en todo lo que hoy vamos a entregar a ti, porque es para tu gloria. Los corazones que serán edificados, nosotros todos, Señor, esto también es parte de tu misericordia. Cuídanos y guárdanos en cada una de las palabras y las expresiones que vayamos a traer en este día. Porque te lo pedimos a ti, oh Señor eterno y bendito, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ese párrafo número 8 de esta Confesión de Fe 26. Si hay un tema que yo considero importante, y lo digo todos los domingos, es el tema de la iglesia. Es un tema que es básico en todo el sentido de la palabra. Entender lo que es la iglesia nos ayuda a nosotros a saber dónde estamos, quiénes somos como cristianos. Y aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos repetir nuevamente, la iglesia no es un local, no es una institución, no es una sede. Ahora, eso lo decimos nosotros aquí y tenemos que confirmar eso bajo la base de la Escritura. Y ahí está el problema. Porque si tú te mantienes, para muchos, en la base de la Escritura, lo que se puede llamar sola Escritura, ¿se acuerdan que tratamos eso levemente aquí para tratar de abrir este tema de la iglesia? Porque el tema de la iglesia debe verse bajo el sustento únicamente de lo que la Escritura nos ofrece. Entonces, si es base la Escritura, estamos mal, según ellos, porque hay otras autoridades. Pero la realidad es que para nosotros decir que hay cosas fuera de la Escritura, lo que estamos haciendo con nuestros argumentos es diciendo es que esa base superior es superior a las Escrituras, porque está diciendo algo que la Escritura no contiene. Bueno, ahí entra la discusión porque ellos dicen, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que en verdad lo que la iglesia dice está en igual autoridad que la Escritura. Y no pueden haber dos autoridades donde las dos pretendan ser las autoridades diciendo cosas diferentes. Eso es lo que yo razono desde mi punto de vista, de lo que yo puedo ver a través de la Escritura, porque la Escritura misma me da testimonio de que es la fuente más segura, la más confiable. La Escritura, ¿o no lo dice? Entonces yo tengo que pensar, dice, bueno, la misma Escritura da testimonio de sí misma y dice que no hay más confiable. Nada más confiable que las Escrituras. Entonces yo quiero ver todo lo que voy a creer mirando las Escrituras. Y la Escritura me deja ver de que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo.
Y la iglesia de Cristo no está limitada a una localidad, a una etnia, a un grupo específico, sino que es de todas naciones, está en todos lugares. ¿Cómo yo puedo pensar que hay una iglesia específica con un nombre, la oficial, la única, la que Dios dejó aquí en el cielo, controlada por los caprichos, porque no es otra, los caprichos de los hombres? ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, la Escritura no lo dice, pero la iglesia dice esto. Entonces estamos pasando nosotros a decir que la Escritura es la que las tradiciones o lo que los hombres hayan creído es lo que debe controlar básicamente todo lo que nosotros debemos ser, creer y hacer. Entonces le decimos a la iglesia ahora con ese argumento que la iglesia es la que saca a la luz la verdad. Y la iglesia no está para presentar la verdad. Póngame atención aquí. La iglesia no está para presentar, para sacar las verdades, sino para proteger y conservar la verdad. ¿Se entiende? No para dar nuevas verdades, sino para conservar la verdad que ya está dicha. Y este es el problema. Con la autoridad que la iglesia me da y lo que somos como iglesia, como sede, como la iglesia que Cristo ha conservado y ha preservado, porque este es el discurso, nosotros aquí decimos que esto es lo que debemos hacer, pero que entiendan, amamos los apóstoles, amamos los obispos, amamos la tradición, pero vamos en proceso, vamos creciendo y al crecer tenemos el derecho de ir implementando otras cosas. Pero nosotros nos encontramos con Juan, que para protegernos de eso, él mismo dice, tengan mucho cuidado, porque aquí vamos a escribir algo que yo vi, que el Señor me dijo, y dijo que si de lo que ya ustedes han tenido y han escuchado, por algo Juan fue el último de los apóstoles, ¿cierto? El más viejito, el que no tuvo que ser martirizado. Wow, se libró de eso, ¿no? Y él dice que él vio palabras como esta que dice, el que añade a las escrituras, que nadie añada ni una jota ni una tilde a estas escrituras, a estas palabras. Pero si ven, si observan que a propósito estoy diciendo escritura, ¿sabe qué dicen ellos? Él dice a estas palabras, la palabra que él está diciendo, ok, pero esas palabras no están escritas. Y está hablando de todo ese proceso que Dios ha utilizado para que nosotros podamos tener hoy lo que son las escrituras. Bueno, comienza el gran pleito de si ya teníamos un canon o no. Ese no es nuestro tema aquí. Estas palabras que se nos han dado a nosotros cuando se dice que nosotros debemos realmente dejarnos guiar y conducir por la base y la doctrina de los apóstoles es esencial. Tenemos que ser soportados por lo que los apóstoles nos han dicho. Es de ahí que parte ese canon. ¿Qué han dicho los apóstoles? ¿Qué cosa contradice a los apóstoles? Y es por eso que algunos libros no fueron aceptados en el canon, otros sí, porque no interesa, porque como yo creo en tradición y creo en que los hombres tienen una autoridad y la iglesia tiene una autoridad, entonces yo también puedo creer que estos libros magníficos son tremendos, no tienen que estar necesariamente sometidos a todo lo que los apóstoles señalaron, entonces por eso podemos tener un canon mucho más amplio. Entonces ese canon tiene que ser realmente visto bajo la enseñanza de los apóstoles. Cuando no tenemos esas enseñanzas de los apóstoles, vamos a creer que todavía podemos mantener un canon abierto, donde podemos ver otros libros que mañana pueden aparecer y decir, tú ves, este sí podemos incluirlo. Tiene que ser analizado profundamente. Lo mismo se creía
cuando en el 1947 se descubrieron muchos libros del Mar Muerto, los libros de los rollos del Mar Muerto. Dice, bueno, aquí hay libros que podemos ahora ver nuevos, que podemos traerlo aquí y meterlo también en el canon. Algunos ya lo teníamos, párrafos, partes, otras, esto no es del canon, porque no se parecía ni tenía hilaridad con todo lo que es el discurso de los profetas, de Moisés, y ahora junto con los apóstoles. O sea, la clave es ver los profetas, los apóstoles, para saber qué cosa nosotros debemos tener como canon. La iglesia no tiene una autoridad para decir, aquí se hace lo que nosotros decimos con la autoridad que el Señor nos ha dado. No, no es posible. Porque nos encontramos también con otro problema que tenemos que analizarlo. Bueno, ¿qué significa cuando nosotros encontramos en los escritos de los apóstoles, en los escritos de esos hombres de Dios llamados a dar a conocer la palabra de Dios, cuando nos dicen que Cristo se presenta como la cabeza de su iglesia? ¿Cuál es la función de Cristo como cabeza de la iglesia decorativa? Está ahí, bueno, a Cristo no lo vemos, pero la iglesia sí la vemos. Entonces nosotros creemos en Cristo, consultamos con Cristo, y entonces le decimos a Cristo lo que nosotros vamos a decir. ¿Ve que no se entiende? No, no funciona así. Funciona Cristo ¿cómo? Con lo que es su ministerio. Lo que Él dejó en ese tiempo que parece corto, donde aquí hemos hablado, lo dijo todo para que nosotros podamos ver cuál es el plan de redención y salvación. No podemos salir de ahí. Y toda escritura, todo dicho tiene que estar centrado en Cristo, porque Él es la cabeza. Nada puede salir ni ir más allá de lo que Cristo mismo nos dejó ver. Y para eso utilizó a los apóstoles, para que vayan y expliquen más ampliamente sobre las mismas palabras de Cristo. Van a notar que en lo que tenemos como escritos hoy de los apóstoles, no hay nada que no sea mirando la figura de Cristo. Lo que Él dijo, lo que Él enseñó, los propósitos, los principios, las aplicaciones, no se sale de ahí. ¿Qué hace la llamada sede e iglesia de Cristo que Él dejó aquí en la tierra? Bueno, que ellos dicen, eso es fantástico, pero estamos en progreso. Ahora nosotros vamos a decir que hay que hacer esto, esto o aquello. Mi hermano, eso no había ocurrido hasta el siglo IV. En el siglo III ya venía más o menos trayendo ciertos conflictos y ciertas herejías estaban saliendo con la que había que pelear, pero la iglesia estaba creciendo en gran cantidad, dispersa en diferentes partes del mundo, posiblemente salida de control, porque a veces no se podían reunir todos para analizar problemas y doctrinas. Pero en los planes de Dios estaba que la iglesia tuviera cierto poder. Nosotros diríamos, pero ¿por qué Dios hizo eso? Mi hermano, hasta eso Dios lo tenía en control. Permitió que la iglesia se sintiera poderosa cuando Constantino dijo, no más persecución para la iglesia. Terminan esas persecuciones básicamente en el 313, siglo IV ya. Y la iglesia comienza ahora a tener poder. Aquí hemos hablado de eso. Entregarle poder a un hombre es un peligro. Todo el mundo comenzó a sentirse importante, y cuando veían que el mismo emperador los llamaba para preguntarle qué están haciendo, cómo va todo, cómo va la iglesia, qué podemos hacer, porque el problema, y hasta ahí, hasta ese momento, yo no sé si Constantino conoció al Señor o no, pero hasta ese momento él estaba trabajando, mirando su país bajo una mirada política, porque combatir y pelear con el cristianismo a como iba a ser más problemático, demasiado. Había demasiado avance en el cristianismo. Dijo, no, de esta gente hay que hacerse amigo.
Y el asunto es que algunos dicen que si Constantino se conoció al Señor, realmente, finalmente, él terminó, este otro término que tenemos que explicar, él terminaría junto con el arrianismo. El arrianismo no es más que una inseguridad acerca de la deidad de Cristo, pero piensan que ahí terminó, a pesar de que en el Concilio de Nicea se dio a conocer la unidad de Cristo junto con el Padre como un solo Dios. Pues parece que Constantino al final no terminó creyendo de esa manera, pero esos son asuntos que habría que analizarlo y discutirlo de otra manera. Pero lo que estamos mirando, hermanos, aquí nosotros es el cuidado que ha tenido el Señor para dirigir y cuidar su iglesia, pero lo ha hecho Él. Ay del hombre cuando piensa que Él lo ha hecho y que la iglesia lo ha hecho. No, la iglesia está para preservar la verdad, repito, no para traer nuevas verdades, que ese ha sido el problema. Verdades como la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Hay más. No termina ahí, hay varios dogmas que tú no lo encuentras en las Escrituras. Pero menciono este por ser uno de los más adorables, de los más limpios, sanos y puros. Y tan glorioso, porque hablamos de madre. Como es la madre de Dios, no pudo haber pecado en ella. Dios la concibió sin pecado. ¿Se acuerdan esa oración? Sin pecado concebida. ¿De dónde sale eso? ¿De la Escritura? ¿Verdad que no? No la encuentras en parte. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque la iglesia dijo que sí, con la autoridad que le había sido otorgada, pero lo hizo desde la base de un poder. Y básicamente Occidente y Oriente, manteniendo esa universalidad de la iglesia bajo reuniones esporádicas llamadas concilios para analizar y rebatir doctrina, cosa buena, interesante, que eso no es malo. Los concilios deben ser vistos y analizados cada uno con mucho cuidado, porque hubo un intento y Dios utilizó todo esto para que en verdad la doctrina y los preceptos fundamentales pudieran permanecer, pero el asunto es que no son infalibles. A pesar de que protegieron la doctrina, muchos de ellos, por todo lo que hicieron, por el poder que tenían, no podemos ir a cada concilio de eso como lo tienen los ortodoxos. De los 7 primeros concilios, esos son los perfectos. No, ahí también hubieron muchísimas anormalidades que tienen que ser analizadas en el día de hoy a la luz del soporte de los apóstoles, pero sin descalificar el trabajo que ellos hicieron. Al igual que hoy podemos decir y enseñar muchísimas cosas, protegemos la doctrina, pero en el proceso pueden haber errores. ¿Me doy a entender? Porque somos falibles. Entonces otros nos analizarán más tarde y volverán a ver y dice, caramba, los hermanos que se reunieron aquí en Grand Rapids dijeron algo que fue fundamental y protegieron la doctrina en gran manera en esa parte, pero el problema es que también esto es un error en esta parte. Qué lástima que aquí hay un error, vamos a analizarlo. Esa ha sido la iglesia. ¿Quién ha estado envuelto en todos esos procesos con el hombre que es falible? Dios. Dios quiso que así nosotros camináramos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos estudiando, analizando, buscando, mirando, buscando a Dios, pero con el soporte fundamental de que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Eso no puede cambiar. No podemos meter otras deidades, no podemos meter otros dioses, porque todo esto vino cuando el hombre quiso dar a resaltar poderes en el hombre. Porque si yo resalto tu poder, tú me vas a mí a dar también poderes. ¿Entiendes? Entonces yo te doy, tú me das, es político. Así se ha ido guiando y conduciendo la iglesia a través de todos estos siglos. Y nosotros estamos aquí para analizar cada paso, para ver dónde
Dios ha cuidado y protegido su verdad, no donde la iglesia lo ha protegido. La iglesia desde el principio mismo está cometiendo errores y el único que lo ha preservado y ha cuidado ha sido Dios, también con la ayuda de los hombres, porque Dios siempre nos ha utilizado a todos. Y hay que aprender a ver eso. ¿Cómo es que Dios, caramba, nos ha permitido nosotros estar en medio de todo este proceso lleno de conflictos, de rechazos, de persecuciones, de ataques? Y aquí estamos. Hermanos, si es el hombre quien ha protegido su palabra, si Dios lo deja en manos de los hombres, ya no existiéramos. Pero ha sido Dios. Porque cuando nos estamos saliendo, como decimos en mi país, del cueco, Dios envía a otro para que diga, usted está mal. Usted está mal. Y ese resalta nuevamente la verdad. Entramos en una discusión y el que ya pensaba que iba bien, a este hombre o lo matamos o hacemos qué, porque me está dañando mi plan. Bueno, pues eso fue efectivamente lo que hacían. Lo declaraban hereje y había ahora que eliminarlo. Y luego hicieron una institución santa pura, que fueron las cruzadas, para perseguir a todos los herejes. Pero ¿quién eran los herejes? Los que estaban detrás de la verdad, los que contradecían lo que no estaba bien en la iglesia. Y como eso tenía que permanecer, había que quitarlo. Enseñaron a la iglesia a obedecer, porque la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces es la santa, de ahí la palabra, la santa y madre iglesia. Siendo Roma la principal sede, donde ellos mismos establecieron una lista de papas falsos, porque ellos la fabricaron, nunca fueron reconocidos de esa manera en sus inicios, aunque ya de manera estable. Ok, tú eres el principal. A lo que Oriente llamó, dice, el primero en tres iguales. O sea, ese es Occidente, Oriente. Lo que es iglesia ortodoxa hoy. Dice, es que él es el primero entre iguales. Nadie entiende eso. Pero él es el primero, el que está en Roma. ¿Por qué? Porque el poder mayor estaba en Roma. Ellos más tarde, los de Oriente, en su división, proclamaron y dijeron, nosotros somos importantes porque ahora nosotros estamos en Constantinopla. Porque el emperador trasladó la capital del imperio a Roma, a lo que quedó básicamente por miles de años más como el imperio bizantino, porque así se llamaba Constantinopla en ese momento, Bizancio. Entonces ellos dijeron, a nosotros hay que respetarnos ahora también. Entonces su patriarca de Constantinopla ahora era prácticamente igual. Cuando intentaron hacer eso, Roma, con todo el poder, con todo el apoyo, no lo permitió. Y el conflicto comenzó a ir creciendo, y creciendo, y creciendo. Hasta que se separaron por motivos de un credo que se le añade la particularidad de que la procedencia del Espíritu procede del Hijo y de Dios. Cuando originalmente el credo que tenemos en Nicea se inició 325 diciendo que el Espíritu venía por el Padre directamente. Nosotros podríamos aceptar las dos cosas, pero ellos no. Eso fue una excusa para armar una guerra tremenda. Porque finalmente el Espíritu que tú tienes, que es de Dios, viene del Espíritu, viene de Dios el Padre y también de Cristo, porque es el mismo, viene de ahí, todo. Pero eso ya se podría analizar teológicamente. A ellos no les interesaba eso, entraron en conflicto y dijeron, no podemos estar con ustedes. No, la excusa era que se estaban sintiendo inferiores los de Constantinopla y querían ser igual que ellos, porque el problema se convirtió en político al igual que hoy. Y ahí hay un sinnúmero de cosas envueltas que nosotros debemos analizar, mi hermano, para ver la iglesia de Cristo. Lo que yo quiero traer con todo esto principalmente es lo siguiente. Y esto es lo más delicado aquí. Pónganme atención. La gran bendición que nosotros tenemos bajo el título que nos han dado de nosotros ser protestantes. Nos quieren llamar, no somos cristianos, amamos a Cristo.
pero porque protestamos contra la Santa Madre Iglesia. Ahora somos protestantes. Y nos tenían por hereje todo el tiempo. Hasta que, no me acuerdo si fue en el Concilio Vaticano I o el segundo, que nos declaran, no sé, estoy tratando de pensar, perdóname en esto, pero fue en uno de esos dos concilios que se declaran, no vamos a llamarle más herejes, no, hermanos separados, todavía seguimos siendo inferiores. ¿Ve? Porque el problema es político, tiene que haber una jerarquía. Ahora, la Iglesia de Cristo no presenta por ninguna parte jerarquías, sino todos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. ¿Cómo yo puedo unir todo lo que hoy se está creyendo a ese concepto que inicialmente enseñó Pablo y enseñaron todos los discípulos de Cristo en su inicio? Cristo es la cabeza y nosotros solamente somos personas trabajando para Cristo con dones que Él nos dio sin que nadie sea superior a otro. La jerarquía vinieron cuando la persona comenzó a adquirir poder. Y los nombres que se tienen hoy en día son exactamente los mismos nombres que ellos traspasaron del Imperio Romano a la Iglesia. De los títulos y normas y formas imperiales para entonces hacer la Iglesia prácticamente igual en control y dominio que el gobierno. Donde ambos entonces ahora se consultaban en mutuo acuerdo para tomar cualquier decisión. Tuvimos ese procedimiento por 1000 años específicamente, hasta que llega la Reforma. La Reforma dice, esto ya no puede continuar. Nos estamos separando de la Escritura, nos estamos separando de Cristo. ¿Se acuerdan? Algunos no conocen eso, pero algunos lo han escuchado, lo que son las 5 solas, ¿no? Sola Fide, sola Gracia, solo Cristo, sola Escritura. ¿Cuál es el otro? Sola fe. Eso se ha peleado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso atenta contra mi imperio y mi control. Y lo que iba a decir en todo esto, que es importante, y presten atención acá, la ventaja que tenemos nosotros como cristianos evangélicos, como nos quieran llamar, es que nosotros podemos ahora partir desde aquí y ver a personas, estén donde estén, personas salvadas por Cristo, que Dios lo va a sacar en su tiempo de ahí. Pero mi hermano, en todas las instituciones hay personas que caen en ciertos lugares con un corazón inmenso, abierto, buscando de Dios. Y Dios dice, mira, voy a comenzar contigo, te voy a llevar allí con los testigos de Jehová. Pero Señor, ¿qué hace? Estén tranquilo, Dios es el que sabe lo que está haciendo. Aquí te voy a llevar en más a lo que tú menos crees, te voy a meter dentro de los musulmanes. Y ahí está, queriendo buscar al Señor. En ese proceso de lucha te va a encontrar que muchos de esos llamados por Dios entran en lo que ellos llaman una crisis de fe, y en esa crisis de fe caen en el ateísmo. Dice, pero Señor, este no es un hijo tuyo, deja a Dios tranquilo. Dios, tú no sabes más que Dios. Lo está haciendo pasar por un proceso que cuando Él hace así y destapa lo que Dios quiere que tú hagas, Señor, ¿cómo pude hacer esto? Tus ojos fueron abiertos, como vamos a ver hoy en el sermón de hoy. Comienza a ver cosas que nunca vio. Y todo lo que Él pudo ver en esa trayectoria de vida ahora le sirve de experiencia para ayudarte a ti y a mí. Deja que Dios actúe. Y nosotros estamos aquí no ahora para irnos en contra de alguien, para presentar y decir, no, es que la iglesia mía es la mejor, la iglesia mía es la verdadera. No, te equivocaste, la mía es la verdadera. ¿Dónde se encuentra tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia, tu nombre bautista? La mía sí, porque la mía, la Santa Iglesia Católica, Ignacio dijo que esta es nuestra iglesia católica. Pero qué terrible, ¿no? No es un calificativo, no es algo directamente. Cuando dijo católica, está diciendo la iglesia de Cristo es universal. Es una funcionabilidad, para decirlo en palabras entendibles. La iglesia va a funcionar mirando a todo tipo de personas y toda raza. Porque
este hombre dice estas palabras porque está mirando las divisiones, aún en la misma iglesia todavía, aún ya Pablo no estaba, que había enseñado lo contrario. Ellos siguen diciendo todavía que nosotros como judíos somos diferentes, somos el pueblo específicamente de Dios. No, la iglesia de Cristo está en todas partes, en todo lugar. Entonces utiliza el término católico. Dice, esos somos nosotros. ¿Cómo lo adquirieron ese título? Por el poder que ya tenían. Podemos adjudicarnos lo que querramos. Entonces vamos a hacer una lista de los sucesores de Pedro. Los sucesores de Pedro, mi hermano, no aparecen. En el proceso hay corruptos, fornicarios, perversos, hombres asesinos, papa. Oh no, es que él hizo eso cuando no estaba en ex cátedra. O sea, yo puedo hacer lo que quiero y estoy bien, pero cuando estoy en el espíritu, eso es lo que hay que oír. Por eso ustedes ven que las personas dicen, yo soy católico, pero hacen lo que quieren. Y la iglesia no se mete con ellos. Porque eso lo maneja Dios. Cuando hay instrucciones y principios que la iglesia debe de seguir. Por eso tienen lenguajes obscenos. Por eso tienen comportamientos fuera de lugar y después piensan que haciendo buenas obras o trayendo una petición de oración y de perdón, oyendo y confesándose, ya el problema desaparece. Entonces allí está aquel confesor diciendo, bueno, es que tu pecado es fuerte. Ese merece como unos 25 Padre Nuestro y 20 Ave María. Pero hijo, con un Ave María está bien. Dos Padres Nuestros para que estés más seguro, ¿no? Más tranquilito, pero no es tan grave, viejo. Tranquilo, qué bueno que viniste. Tu amor y tu deseo de amar a Dios te trajo aquí. Señores, eso es un disparate. Pero ha funcionado. ¿Sí? En la iglesia que yo voy, a mí me dijo el sacerdote, obviamente católica, que como yo estoy trabajando, yo estoy bien, yo estoy ocupada, yo no realmente tengo el tiempo para dedicarme o para ir a la iglesia, pero que mientras yo dé mis donaciones, yo estoy bien. Y esa persona con su se miraba súper tranquila, como que yo estoy del lado de los buenos. La paz. Porque eso es todo. Siéntete tranquilo, en paz. Dios te está mirando desde el cielo y te hacen una señal de la cruz. Vete en paz y tú, psicológicamente tú vas feliz. ¿Por qué? Porque lo dijo aquel hombre, mi hermano, es que es impresionante. La sotana que se pone, el sombrerito, todo te inspira. Tú dices, es un hombre del cielo. Porque esa es la impresión que quieren darte. Sí. Pastor, hay una responsabilidad humana que hay que ponerla a trabajar, pero en ese caso esa persona está haciendo eso de corazón, porque entiende que el sacerdote en su ignorancia es pues quien le está diciendo que haga eso. Delante del Señor ella está mucho más justificada que el sacerdote. Definitivamente, eso es un buen punto. Ahora, déjame decirte que el engaño puede estar de ambas partes. El que confiesa y también el que, porque es lo que ha aprendido. Por eso comencé diciendo, es una responsabilidad humana, o sea, sí. No es lo que tú me digas, déjame ver si lo que tú dices está acorde con las escrituras. El problema es que en esa responsabilidad humana no se escudriña, no se lee, no se hace nada. Pero también es como, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A Exacto. complacer a Dios, a buscar de Dios o a buscar una paz propia? Solo. Es como... ¡Wow! Eso está tremendo. Además de eso, al final del día, el resultado catastrófico de estar sinceramente equivocado es el mismo del que está malintencionado equivocado. El mismo que por ignorancia, por hecho, por error, por maldad, porque solamente busca su beneficio, está en un trabajo, está en una religión que le acomoda y que le permite una serie de cosas y está enseñando malamente a todo el mundo, va a parar al mismo sitio que aquel sinceramente equivocado, quiere la verdad, que a él le acomoda, que le gusta, que no le exige nada, van a parar al mismo lugar. Eso es una realidad, lo que tú dices, pero vamos a entender esto. ¿Cuál es mi papel cuando yo veo eso? Se supone
que yo puedo verlo porque tengo mis ojos abiertos ahora, pero ellos no. ¿Comprende? Entonces, nosotros vemos esto, personas sinceras. Mi hermanos, hay personas con una honestidad increíble buscando de Dios ahí. Pero Dios todavía no le ha abierto los ojos. Pero está tratándolo. Habrá un momento que como hijos de Dios, en su plan, va a decir, ya basta. Esto lo dijimos hace un momentito atrás. Tus ojos son abiertos. Ahora, mi responsabilidad es decir, wow, tanto el sacerdote como la persona que va a confesarse están totalmente convencidos de lo que están haciendo. Señor, ten misericordia. ¿Por qué que yo soy tan duro cuando me han pedido, ay, está mal el Padre Francisco, vamos a orar por él? Sí, vamos a orar por él, que se arrepienta. Porque eso es lo que él necesita. Porque muchas veces decimos esto para nosotros hacernos los cancheritos, los espirituales. Y yo soy tan bueno que yo estoy, pero ese hombre, yo no tengo maldad ninguna. No, que se arrepiente y conozca al Señor. Esa debe ser mi oración. Que abra sus ojos, porque ese es el propósito que tiene todo hijo de Dios. Porque él se entiende que ahora él ve la verdad, la claridad de lo que es el Evangelio y la salvación. Tiene misericordia de esa persona. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Venir ante los pies del Señor y rogar por ellos. Señor, mira la sinceridad de ellos, mira cómo ejercen su fe. Pero hay personas que no son, que dicen ser, por ejemplo, este es otro punto, que dicen ser, yo soy católico romano de la Santa Sede, pero su actitud dice, ni eres católico, ni eres cristiano, eres un defensor de una iglesia. Y en esa defensa hasta matan y atropellan personas, porque lo que ellos están es defendiendo su ego, lo que ellos creen, su vanidad. No están detrás de una fe. Te vas a encontrar con personas que están en una doctrina incorrecta, pero quieren escucharte. Quieren entender. Dicen, pero que no se me ha enseñado eso, es que no lo entiendo. Te puedo mostrar a la luz de la Escritura. Hay una receptividad en aquellos que Dios tiene para ser sus hijos. Esa terquedad de muchos te dice, esta persona no está buscando de Dios. Esta persona está por defender una doctrina. Por eso es que, mi hermano, esa es la ventaja del evangélico. De que el evangélico no está centrado en un cuidado. Soy reformado aquí. La hecha reformada, la que salió de esa pudredumbre para ser aquí los mejores. Dice, ¿qué? Nunca la reforma enseñó eso. Por eso dijo, reformando, siguiéndose reformando. Es decir, siempre estaremos en reforma. ¿Por qué? Porque esto hasta que el Señor venga. Siempre estaremos aprendiendo y mirando más cosas de lo que los apóstoles mismos nos dijeron. Pero ¿a dónde es que tenemos que ir para encontrar esto? ¿A la iglesia? No, la iglesia se ha corrompido, ha vivido en muchísimos errores. Tenemos que venir a Cristo. ¿Ustedes han visto las iglesias que tuvo en Apocalipsis Cristo que corregir? ¿Dejaban de ser la iglesia de Cristo por eso? Dicen, no, es que aquí ustedes han dejado colar falsas enseñanzas. Le estaba corrigiendo. A ti, Éfeso, tú has perdido el primer amor. Ya no tienes ese fuego. Los está corrigiendo. ¿Por qué? Porque siempre las iglesias han sido falibles y deben ser corregidas. Y nos está enseñando a nosotros a corregir a todo aquel que no se sujeta a los propósitos de Dios. La iglesia no está para inventar cosas y traer cosas y decir, esta es nuestra santa tradición, sí, corrupta y perversa, que nada tiene que ver con la Escritura ni lo que Dios ha traído. Ustedes lo han inventado para adquirir poder, para sentirse más valiosos y más importantes. ¿Lo han logrado? Sí. Adquirieron un país, le pusieron el nombre Vaticano. Los orientales están allá en otra esquina, dolidos y declarando a todo el mundo anatema. O sea, maldito por aquello, malditos. Son los que más maldiciones le han tirado a la iglesia que está en Roma. Pero
En este año dijo el Papa Francisco que no podemos estar divididos Oriente y Occidente porque son los dos pulmones de la Iglesia. Dos pulmones dañados, corrompidos por lo que la Iglesia nunca ha enseñado. Cristo ha dejado de ser la cabeza para que se la entreguen a un hombre y le llamen el vicario de Cristo. Mi hermano, ¿sabe lo que significa vicario? El que Cristo dejó antes de irse. ¿Qué te encuentra en la Escritura? Mi hermano amado, Espíritu Santo, yo lo siento por ti. Si quieres compartir conmigo, fantástico. Tú me ayudas de vez en cuando yo te lo pida y entre en este cuarto aquí a buscar una ayuda tuya, yo la digo, pero yo voy a ser el representante aquí de Cristo. ¿Quién determinó eso? La Iglesia, por poder. ¿Y qué hizo la gente? Le creyó todo. Fue un éxito. Y eso caminó porque nos creyeron. Vamos arriba. Le funcionó. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tenía acceso a la Escritura, a estudiar, a analizar. Y cuando eso estaba casi queriendo ocurrir, los perseguían. Querían tener ese libro. Ellos, pero ellos. Por eso le dijeron a Jerónimo, tradúceme. Traduce todo esto del griego, del hebreo, al latín, pero para tenerlo ellos. ¿Entiendes? Y eso es lo que hay que ver, no para entregárselo al pueblo. No. El pueblo tenía que escuchar lo que la Iglesia decía. Y mi hermano, la fe de muchos estaba ahí. Y aún así Dios estaba salvando. Y había muchos que se rebelaban contra esto. Dice, pero yo no veo esto en los apóstoles que ustedes me están presentando. Siempre ha existido personas abiertas e inteligentes, pensantes, que te piden y te demandan una explicación. Bueno, esas personas eran perseguidas y llevadas a la hoguera. Está ahí en la historia. ¿Por qué? Por la Santa Madre Iglesia, que está cuidándonos de los herejes. Está cuidando su poder, que es diferente. Pero no somos capaces de ver eso hasta el día de hoy, en siglo XXI, cuando nosotros tenemos tanta capacidad de ver, observar y analizar todo lo que ha acontecido en la historia. No, estamos sesgados, porque el amor a aquella iglesia es fantástico. Hermano, yo me acuerdo como niño, y creo que ya mis otros hermanos menores no pudieron ver eso, pero a mí me llevaron junto con mi abuelita a la iglesia. Esa catedral tan grande para mí fue una admiración. Dice, y que entonces me dijeron, es que esta es la casa de Dios. ¿Qué tú crees que va a pasar? Produjo eso en mí como niño. Oh, aquí vive Dios. Entonces yo veía aquello tan lindo, los vitrales y todo, la casa de Dios. No, resulta que mis padres salen de la iglesia católica y se convierten al cristianismo. Y yo voy como niño y me llevan a una iglesia. Nos reuníamos en una casa porque estaban comenzando y dice, esta no es la casa de Dios. Mi mente se rebeló y tuvo varios problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo tenía metido en mi cerebro de que la casa de Dios era grande. Dice, es que aquí no puede vivir Dios. ¿Por qué no me llevan a la otra iglesia que es la de Dios? ¿Cómo yo pude entender eso? ¿Cómo yo pude sacar eso de mi mente? Hermano, solamente Dios, porque fue puesto desde mi infancia en mi mente. Hay muchos que no han podido salir de ahí. Entonces cuando van y ven otras iglesias, los ven a nosotros como chinchorros. ¿Entiende? Y como dijo uno en una ocasión, por ahí escuché, dice, es que entrar a una iglesia evangélica es como, por ejemplo, un restaurante lindo, hermoso. Eso es entrar a esa iglesia. Pero entonces, la iglesia evangélica es como tú entrar a un McDonald's. Dice, pero ¿qué cosa es esto? Como entrar a un lugar donde venden tacos. Comenzó la protesta, ¿no? Pero sí entienden que cómo está el cerebro de las personas, ¿no? Ponen su fe en una institución, en una iglesia, en su jerarquía, en su poder, porque le han enseñado eso desde niño. Les es difícil salir de ahí. Entonces aman y se voltean hacia esa enseñanza. Miren el tiempo que hemos aquí utilizado para únicamente terminar leyendo el párrafo que vamos a analizar el domingo que viene.
Si hay preguntas hasta aquí, mi hermano, dejen de hacerla antes de leer el párrafo 8. Así, allá Francisco. Sí, yo pienso que, como usted dice, estamos hablando acerca de, o estamos analizando los procesos de una iglesia que se fundó hace muchos años y sus errores que ahora el Espíritu Santo, por medio de que nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que hay muchos errores dentro de esa institución, y también nos damos cuenta de que las personas, hay que ver que en aquellos tiempos, pues la ignorancia, la falta de estudio, mucha gente no sabía leer, escribir, en fin, ¿verdad? Es todo un proceso. Y ahora que nosotros estamos en una iglesia totalmente diferente, pero también cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que entre nosotros mismos los evangélicos hay muchas diferencias. Sí, y cada quien defiende sus doctrinas, sus puntos. Y eso es válido, realmente es válido, porque, pues, como dice usted, somos seres humanos, somos infalibles, no comprendemos realmente al 100% las doctrinas, pero hay un problema mucho que se presenta dentro de las iglesias, que cuando los pastores ya tienen una doctrina establecida y cuando viene un hermano y le presenta otra cosa, quieren defender su doctrina en lugar de decir, hermano, puede ser que tú tengas la razón o puede ser que no, porque realmente no sabemos si realmente el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Entonces, yo pienso que es un proceso que Dios está haciendo en todas las iglesias. Como dice usted, puede ser que a unos hijos, a un pueblo de ellos los tenga en un lado, a otros en otro, pero realmente a final de cuentas a todos nos está enseñando. Mira, este es un punto importante antes de leer esto. Fíjate, voy a ponerte un ejemplo de la misma iglesia ortodoxa en Oriente y la de Roma. El Papa acaba de decir que son los dos pulmones. Analízalo, es hipocresía. Ellos no se quieren, ellos se siguen despreciando. Los anatemas están al volar. Tú le dices, ok, ustedes son la misma iglesia, dos pulmones, si ustedes se reúnen un día, pueden reunirse y tomar la Eucaristía juntos. No, a muerte. No pueden unirse. Los creyentes, acá, esto, lo llamado protestante, lo que el Señor nos ha permitido caminar a la luz con ese propósito, que es lo que yo creo, de los apóstoles, con una visión más amplia, muy generalizada, sin mirar algunos puntos que tú tengas en diferencia a mí, sino a ese punto central que es Cristo, todo lo que tenga que ver específicamente con la persona de Cristo y los propósitos de Dios. Por ejemplo, algunos dicen, pero ¿cómo nos salvamos? Bueno, es que la salvación no se pierde, pero mi hermano, sí, la salvación se puede perder, y ya saben lo que es eso entre arminianismo y lo que algunos le han puesto el título de calvinismo para poder diferenciar y todas esas cosas, ¿no? Y tú dices, pero está bien, mi hermano, mira, tenemos un servicio y nosotros vamos a participar y vamos a tener allí la comunión con el Señor. El protestante no tiene problema. Van y celebran su comunión con ellos. Van y se sientan y no creen en el mismo concepto de salvación. Pero hay algo que tú entiendes, ese es mi hermano. No hay una rivalidad tan fuerte que nos haga sentir enemigos, a menos que se levante un apóstata, porque hay apostasía dentro del pueblo de Dios, sí, ahora mismo.
como apostasía como esta, es que nosotros realmente, si queremos manifestar a Dios que somos hijos de Dios, Dios va a manifestar esto en prosperidad. Si tú prosperas, más santo eres. No eres tan próspero porque te estás alejando de Dios, porque Dios a ti te quiere que tú realmente vivas bien como un hijo digno de Él. Él ya murió por ti, Él pagó los sufrimientos por ti, Él es el grande, Él es el Señor, tú eres el hijo de Dios. Solamente para que tú puedas obtener todo eso, nada más tienes que venir y pasar por aquí y traer tus diezmos al alfolí. Pero cuidado con qué diezmos trae, porque mientras mejor traigas, más bendiciones tendrá. Y te enseñan a ti un evangelio que tiene que hacerlo como si estuviera en una institución bancaria, que si tú pones más intereses tendrá. Eso nosotros decimos, no, esto es diabólico. Eso no son evangélicos, no son creyentes, son apóstoles. Y hay muchos que son apóstoles. Pero los verdaderos creyentes no se van a separar por problemas de escatología. Porque ¿cuándo viene Cristo? ¿Cómo vendrá? Ahí estarán estudiándose, analizándose, triste por algunas actitudes que no están ayudando a la iglesia, por lo que han adoptado como enseñanza, y estamos preocupados, pero estamos mirando a nuestros hermanos en Cristo. Esa es la ventaja. Entre ellos no. Si tú no crees exactamente con todos los dogmas que ellos tienen y tú no lo aceptas, tú no eres de nuestra iglesia. Porque nosotros somos la verdadera iglesia y nadie puede estar en contra de la verdadera iglesia y la única iglesia, porque han hecho de la iglesia de Cristo una institución y una sede. Ese es el problema. ¿Se entiende eso? Valentina, allá. Yo pienso que hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces nosotros, cuando decimos, por ejemplo, que en todas las partes de todas las iglesias el Señor tiene hijos, eso es una realidad. Vamos a ver qué tú quieres decir. Pero el Señor no va a venir caminando y lo va a agarrar por una mano, ven mi hijo, es hora de su salir de aquí. El Señor va a usar el mismo método, que es la predicación de la palabra, para abrirle los ojos del entendimiento a las personas. Y cuando el Señor dice que debe presentar el evangelio, dice es a toda criatura, léase católico, fulano, sutano, quien sea, es a toda criatura. Entonces, a veces nosotros nos conformamos pensando que como la persona es tan sincero y ama tanto al Señor, entonces no le predicamos nada, lo dejamos tranquilo donde él está sentado en su banco y yo no me leía. No debemos hacer eso. Nosotros tenemos, mientras tengamos oportunidad, porque si el Señor te cruzó en la vida de esa persona, no necesariamente por 5 minutos, pero si hay chance, el Señor te da oportunidad de abrir tu boca para tú predicar y presentar el evangelio. Esa es tu oportunidad. Que el Señor haga con eso como Él quiera en su tiempo, en su momento. Yo soy por mal el Señor, pero yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, que es presentar el evangelio con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. Es muy bueno que esto salga, porque el asunto es, aquí hay algo importante. O sea, tú puedes ver a tu hermano que no está bien. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a ver? ¿Cómo tú vas a Él? ¿Cómo tú te acercas a Él? Tú no puedes acercarte a Él haciéndole sentir que tú eres superior, que ya tú destruiste todo. Tú debes ser enérgico con la palabra de Dios, dar a conocer las demandas de la palabra de Dios, no ocultarla nunca, pero entendiendo que esa persona puede ser un hermano tuyo en Cristo. ¿Comprende? Pero igual que cualquier creyente aquí, ¿o no? Dice, no, yo no voy a molestar a mi hermano porque él tiene un buen testimonio, él ha sido fiel, esto se le puede dejar pasar, ¿no? Aún tenga el mejor testimonio del mundo, lo que está mal no se le puede dejar pasar. Tú te le acercas con amor. Ahora, si tú te le acercas para decir, bueno, te atrapé, papá, vas a ver que ahora yo sí soy mejor que tú porque soy capaz de comportarme mejor que tú, el Señor te va a decir, oh, no me digas, ¿tú te has fijado en tu bigota que tienes ahí en los ojos? Eso es lo que el Señor está diciendo. Nunca te creas superior cuando vayas a hablar con tu hermano en Cristo. Nunca te seas superior cuando prediques el evangelio. Nunca. Hazle ver a esa persona de que tú solamente lo amas y que tú has visto en las direcciones bíblicas que esto es lo que Dios nos dice, que se vea ese amor. Yo quiero permanecer ahí. ¿Y qué tal si esta persona te hace ver algunas cosas que tú no estás mirando en la Escritura y tú dices, wow, mi hermano, yo vine a corregirte y me doy cuenta que tú tienes razón? ¿Puede pasar eso?
Esa es la iglesia de Cristo. Bienvenido a la iglesia de Cristo, donde el Señor nos permite corregirnos unos a los otros, no a una sola parte, que tú me oyes a mí o no hay negocio. ¿Sí ves? El Evangelio de Cristo es eso, que por eso dije que es bueno que esto salga a la vista. Seamos enérgicos con la palabra de Dios. Hay un amor para expresarlo, hay un deseo firme de decir lo que es la verdad, donde tú, creyendo tener la verdad, puedes de allá para acá ser corregido por ese otro hermano que te hace ver: ay, mi hermano amado, espérate, es que tú me estás corrigiendo por algo que yo creo que no está bien. Y tú empiezas a analizarlo, pero tú fuiste con todo el amor, y él también viene con todo el amor hacia ti. Y cuando viene a ver, llegan a un acuerdo magnífico. ¿Y para qué servirá eso? Para el crecimiento de tu fe, de tu avance en la vida cristiana, porque Dios no quiere así, hablando, conversando, razonando, nunca creyéndonos superior. Esa siempre ha sido la iglesia de Cristo. Por eso Pablo tuvo que decir: mi hermano, yo estoy aquí hablándole a ustedes, pero no se crean que yo soy lo máximo, que Dios me bajó del cielo y me revistió con una coraza increíble. No, si yo estoy en un problema, yo a veces quiero hacer cosas que no hago. ¿Entiendes? En mí está el deseo de hacerlo, pero no puedo. Le manifestó su debilidad. Ese es el corazón del creyente, no de superioridad. ¿Se entiende? Esa es la iglesia de Cristo. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Una iglesia que no está llamada a sentirse superior, sino a ver a Cristo como cabeza, y todo gira alrededor de Cristo. En su predicación firme, estable, convencido, dice Pablo, en su propia mente. Porque lo otro el Señor lo va a arreglar. Convéncete en tu mente de lo que tú crees. Pero Dios se va a encargar, por amor a ti, de decirte: hijo, ve donde fulano. ¿Qué hizo el Señor cuando llamó a Pablo? Vete allí donde Gamaliel. El Señor podía enseñarle todo a Pablo en ese momento. Más, podía transformarlo para que él viera todo lo que él nunca vio. No, pero lo quiso llevar ante alguien, para que entendiera que la iglesia va a funcionar de esa manera, donde vamos a corregir unos a los otros. Pablo más tarde tenía argumento de más para corregir tal vez algunas cosas a Gamaliel. ¿Sí ven? Al mismo que lo instruyó, al mismo que lo guió. Ese es nuestro Dios, que nos llama a mirar a Cristo como cabeza, nosotros sus siervos, dones repartidos, y decir: Señor, haz tu voluntad. Sí. Me estaba recordando de cuando Pablo el tiempo. Cuando era en sus principios, ¿verdad? Cuando iba a predicar, en donde fue a una sinagoga, pero ya los judíos, cuando él les estaba predicando, no querían escuchar, y les dijo: pues como ustedes no quieren escuchar, entonces yo me voy a los gentiles, porque a ustedes se les vino a predicar el evangelio, pero como ustedes no quieren, yo me voy. Yo ya hice mi tarea. No quieren, yo me voy. Entonces él hizo lo que tenía que hacer. Esa es la labor nuestra. Que nadie nos demande la sangre de nadie, pero convencido en nuestra propia mente. La energía del evangelio es la que salva. Las personas vendrán a los pies de Cristo, como dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, dice: por la locura de la predicación. Predica, di lo que el Señor te ha dicho, lo demás lo haré yo. Yo no puedo cambiar personas. No soy aquí la autoridad para decirte: hoy vas a salir transformado. Aunque existan muchas iglesias que dicen eso en el inicio de su servicio: hoy habrá transformación aquí, hoy habrá un cambio. El Señor nos reveló. Dice: ¿cómo yo puedo hacer eso, Dios mío? ¿Cómo yo puedo pronosticar eso? Pero hay muchos riesgos, ¿no? Vamos a orar.